No sé qué le pasa. Espero que podamos hacer la clase sin problemas. En el caso de cualquier cosita que se pegue, que se me escuche mal, ustedes me dicen para yo poder repetir la idea. Ya voy a desactivar mi cámara para no tener problemas al momento de compartir la pantalla y con el audio. Pero voy a estar aquí, así que cualquier cosa ustedes me hablan solamente. Vamos a esperar un poquito para que se conecte más gente, porque todavía hay muy poquitas. Por favor, comuníquenme si me están escuchando. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ya, gracias. Profesora, ¿me está escuchando? Por mientras esperamos a sus compañeros. ¿Quién Profesora, habla? Valentina Rojas. Sí. Hola, Valentina. Hola, es que la hablaba porque Anaís Díaz estaba intentando entrar por el computador porque tuvo problemas con el teléfono. Ah, no hay problema. ¿Quién, Anaís? Sí, Anaís Díaz. Ya. Ya, gracias. De nada. Yaritza, no hay problema. Vamos a tratar de que la clase se grabe lo mejor posible. La clase de la semana pasada no hemos podido enviar el link porque hay partes que se escuchan súper mal y estamos tratando de mejorar el audio. Pero vamos a tratar de hacerlo rápido, pese a todas las dificultades que hay con el internet. Paz está tratando de conectar, pero parece que no puede. Profesora, una compañera que se llama Paz Encina está intentando entrar por el computador y creo que necesita la autorización de que usted la acepte, porque Sí, no la deja entrar. La he aceptado varias veces, pero me vuelve a pedir la incorporación. Ya. No sé qué es lo que pasa, pero se la ha dado varias veces. Ahí entró. Ahí entró Paz. Debería estar. Profesora, ¿me escucha? Sí. La Sofía Espinosa no va a estar en la clase, no tiene señal. No sé si me escucha. No Sí, te escuché lo que dijiste. Sí, profesora, soy yo. La Sofía Espinosa no va a poder estar hoy día en la clase, no tiene señal. Ya. Me acaba de avisar. Bueno. Mientras esperamos a ver si alguien más se conecta, ¿cómo les fue con los Kahoot? ¿Tuvieron algún problema? No, profe, lo único que en el primero no se podía poner el nombre ¿No tuvieron escrito. problemas para ingresar, para responder sus preguntas? Me pasó lo mismo que la Camila. No, pero eso lo hacía más entretenido, era un nombre raro. Sí, es verdad. el mío era Honest GNU. El mío después No le sé puse qué quiere Blue. decir.
Claro, o sea, en el primero, en el Kahoot como de entrada, no se me olvidó sacarle la opción que daba, porque Kahoot da nombres al azar. Sí, Entonces, me olvidó sacarle esa opción. Pero para el segundo ya le puse para que ustedes pudieran ingresar con sus el nombres. nombre. Exacto. Ya, yo creo que vamos a comenzar nomás, chicas, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Y la idea es que vayamos avanzando para no estar hasta tan tarde. Voy a compartir pantalla entonces. Profe, Sí, una pregunta. Esta clase no la ha enviado, ¿verdad? esta no, porque estaba con el internet horrible. Traté de subirla, pero no me dejó, como 3 veces. Ah, ya. Muchas gracias. Igual, para la próxima, si es que puede nomás, no presión ni nada. La podría enviar antes, así la puedo imprimir y así después voy anotando al lado y es como más fácil. Y si eso es lo ideal, sí lo intenté, pero de verdad que no pude. Si mi internet está pésimo, pésimo, pésimo. Y por eso les digo, si se pega, ustedes me tienen que ir avisando porque yo no voy a saber. Y terminando la clase voy a intentar de subirla nuevamente. Ya, hoy día lo que vamos a ver es la toma y preparación de muestra en molinos. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Ya. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender las técnicas de toma de muestra de trigo, comprender los procedimientos y técnicas utilizadas en la preparación de harina. Ah, ya. Ahí va a estar la profesora Constanza con el chat porque yo no puedo desde mi computador. Ya, ¿por qué vamos a ver la toma de muestra y la preparación de muestra en harina? Porque ustedes tienen 2 centros de práctica profesional que son molinos. Uno que es el molino Victoria, que se encuentra en la imagen superior. Aquí está el puntero, el que está aquí, que es el molino Victoria, y el molino Heredia. Es por eso que vamos a hablar de estas tomas de muestra para que ustedes vayan un poquito más preparadas y no se topen con esta toma de muestra así como nunca he visto antes esto en mi vida. ¿Cuál es la definición de harina? Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de trigo común, y el nombre científico, el que aparece aquí, Triticum aestivum, o trigo ramificado, que es el Triticum compactum, o combinaciones de ellos por medio de procedimientos de trituración o molienda, en los que se separa parte del salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura. Eso es la harina. ¿Cuáles son los factores de calidad generales? La harina de trigo que se agreguen deberán ser inocuos, apropiados para el consumo humano. Segundo, la harina de trigo deberá estar exenta de sabores y olores extraños y así también de insectos vivos. Además, la harina de trigo debe estar exenta de suciedad, tales como impurezas de origen animal, insectos muertos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. ¿Cuáles son los factores de calidad
específico. Puede ser un 15,5% masa como máximo para determinados destinos. O sea, va a depender de a dónde se envíe la harina por razones de clima, duración del transporte y de almacenamiento. Deberían requerirse límites de humedad más bajos. Por lo tanto, se pide a los gobiernos que acepten esta norma que indican y justifiquen los requisitos vigentes de su país. Esto quiere decir que los molinos pueden modificar el contenido de humedad si ellos están exportando esta harina a otros países, pero solamente para otros países. En Chile se pide esta cantidad de humedad. Los ingredientes facultativos son los siguientes: productos malteados con actividad enzimática, fabricado con trigo, centena o cebada, gluten vital de trigo o harinas de soya y harinas de leguminosas. ¿Todo claro hasta aquí, chicas? Sí, profe. Si tienen alguna duda, me van diciendo al tiro. Existen diferentes tipos de aditivos alimentarios. Tenemos las enzimas, como podemos ver aquí las amilasas fúngicas de Aspergillus niger o Oryzae. También tenemos las enzimas proteolíticas de Bacillus subtilis o de Aspergillus oryzae. Y el nivel máximo en el producto terminado es de esta sigla, BPF, significa buenas prácticas de fabricación. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de todas estas enzimas tienen que ser en la menor cantidad posible. Eso quiere decir este término, en la menor cantidad. ¿Sí? Inocuo es que no hace daño o no interfiere con la salud. Eso es inocuo. No sé si ya quedó claro. Ya. Bueno. Agentes para el tratamiento de las harinas. Tenemos el ácido ascórbico y sus sales de sodio y potasio. Tenemos el hidrocloruro de L-cisteína, dióxido de azufre, fosfato monocálcico, lecitina, cloro en tortas de alto porcentaje, dióxido de cloro para productos de panadería crecidos con levadura, peróxido benzoílico, azodicarbonamina para pan con levadura. O sea, existe una gran cantidad de agentes que se le agregan a las harinas para su tratamiento. Si ustedes me preguntan a mí, yo, la verdad, no lo sabía. Y nunca me había fijado tampoco. Yo hacía pan nomás. Ese era mi labor con la harina, nada más. O tortas, queque, ese tipo de cosas. Pero todos estos aditivos, de verdad yo los desconocía. Así que es algo nuevo que se va sumando a los conocimientos. También están clasificados los contaminantes de las harinas, los cuales no pueden estar en ninguna de ellas, tales como los metales pesados, residuos de plaguicidas y micotoxinas. Esos por ningún motivo se pueden encontrar en las harinas. Pero, ¿cómo se elabora la harina? ¿Alguien conoce este procedimiento que lo pueda compartir o que tenga alguna noción de esto? ¿Alguien, chicas? Si no saben, díganme que no, por favor, para no sentirme sola. Necesito que me hablen.
No, profe. ¿No? No. No. Ya. ¿En los molinos o algo así? Profe, ¿no se lleva el trigo a los molinos y ahí hay unas máquinas que las muelen y ahí yo creo que eso. Eso le iba a decir también. Eso, así se comienza. Tienen que llevar el trigo a los molinos. Y de ahí se muele. Yo también pensaba que era algo parecido, pero resulta que el proceso involucra más etapas y tiene un control de calidad muy riguroso en cada proceso. Y en esos controles de calidad van a participar ustedes. Y aquí vamos a ir viendo, cuando me cambie la diapositiva, aquí está. Aquí está el proceso de producción de la harina de trigo. Tenemos la recepción e inspección de la materia prima, que es cuando llega el trigo. Luego viene una separación magnética. ¿Qué quiere decir? En la separación y la limpieza se separan las impurezas, materias vegetales, animales, minerales, clavos, cuerdas y cualquier otro tipo de objeto extraño que venga en el trigo. Luego pasa por un acondicionamiento. El acondicionamiento se realiza para mejorar el estado físico del grano, de temperatura. Luego pasa por la molienda y cribado. Las claves para obtener un buen producto final son la óptima separación del germen y el salvado del endosperma y la posterior reducción gradual de este último. Luego viene el tamizado. ¿Saben lo que es el tamizado? ¿Alguien me puede decir qué es el tamizado? O sea, profe, por lo que yo sé, los videos de YouTube, cuando uno quiere hacer un queque o algo así, dice que hay que tamizar la harina, o sea, pasarlo como por Traspasar algo. una especie de colador, algo así, y pasarla Exacto. para que se le vayan los grumos y esas cosas. Eso es el tamizado. Muy bien. Luego de esa etapa viene la incorporación de aditivos, como vimos en la tabla anterior. Pueden ser enzimas. Y luego de eso ya viene el embolsado y tenemos la harina de trigo lista para ser comercializada o guardada. Esos son el proceso de producción de la harina. Y ahí vamos a ir viendo en algunas partes, algunas etapas, cuáles son los que son más rigurosos. Como todo proceso industrial, necesita de un reglamento o norma que diga cuáles son las etapas críticas del proceso. Y estas están finamente reguladas. ¿Y quién se encarga de fiscalizarlo? La ODEPA, que es de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Existe un reglamento especial para el trigo en el marco de la Ley 20.656. Este reglamento tiene por objeto establecer las metodologías para la medición de la cantidad, masa o volumen del trigo, así como la toma, obtención, manipulación, conservación, transporte y custodia de las muestras y contramuestras, del análisis de sus características, como las metodologías a utilizar por los laboratorios de calibración en el desarrollo de su función. De eso trata este reglamento. Nosotros vamos a ver algunas etapas o algunas partes de él, no los vamos a ver todo en su totalidad. Ahí estoy viendo en el chat. Diego, sí. Diego es la profesora Constanza, que está con un computador que tuvimos que conseguirnos para poder grabar la clase. Pero ella es. Este reglamento contiene varias definiciones. No las vamos a ver todas, se las voy a dejar en las diapositivas para que ustedes después, si les toca ir
a su práctica a un molino, puedan leer las definiciones con calma. ¿Ya? Lo más importante de aquí, que algunas que ya hemos visto, es el lote, la muestra primaria, muestra global, muestra para laboratorio. Son temas, muestras que nosotros ya, o términos que ya hemos analizado con anterioridad. ¿Ya? Pero eso es lo importante que tienen que manejar. Porque aquí sigue con una serie de definiciones que de verdad no vale la pena que todos las sepamos porque no es necesario. Granos agorgojados, granos dañados por el calor, granos helados, verdes y maduros, brotados con germen roído. Son una serie de definiciones. Seguimos con granos de punta negra, bueno, las impurezas que corresponden a todo material extraño. Peso del hectolitro, que también vamos a verlo más adelante como una técnica específica. Primera transacción, eso solamente para que sepan que existe eso. Y trigo limpio, que ya al final es el trigo libre de impurezas, granos, partidos. Ya al final es el trigo que se va a utilizar en el proceso. Pero eso para que manejen y las tengan ahí en el caso que las necesiten más adelante. Nosotros vamos a partir desde que se recepciona y se inspecciona el trigo. Y ahí nosotros tenemos que hacer una toma de muestra del producto recepcionado. Hay que tener en cuenta que para determinar la cantidad de masa o volumen del trigo recepcionado, serán utilizados instrumentos de pesaje y medición debidamente calibrados y certificados por los laboratorios de calibración, al menos una vez al año y en forma previa al inicio de la temporada. Esto es lo ideal, esto debería pasar en todos los laboratorios, que uno debería tener su implemento, todos sus equipos calibrados. A veces por tema de costo no se realiza, pero si te van a fiscalizar, te van a pedir el registro de calibración de tu equipo. Y aquí comenzamos con la toma de muestra. Existen 3 tipos de procedimientos diferentes. Va a depender de cómo llegue el trigo al molino. Tenemos uno que puede ser a través de trigo a granel en vagones o camiones. Las muestras primarias se extraerán al azar de manera de cubrir la totalidad de la superficie, tomando como referencia los puntos señalados en la figura 1 como mínimo, y teniendo cuidado de elegir puntos que estén como mínimo a 50 centímetros de las paredes del camión o vagón, mediante un calador hidráulico u otro que cumpla con el mismo propósito, con igual o mayor grado de precisión, eso va a depender del equipo. Y todas las muestras serán de una masa similar entre ellas, que puede ser menor o igual a 1 kilo cada una. Y la muestra global o consolidada no será mayor a 8 kilos. O sea, la muestra total, de todas las muestras que yo tome del vagón, no puede ser superior a 8 kilos. Y aquí en la figura podemos ver que hasta 25 toneladas de trigo yo puedo hacer esta manera de tomar las muestras, suponiendo que esto corresponde a mi vagón, que tomar muestras en esta esquina, acá, en el centro y en la otra esquina. ¿Se me está escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Valentina levantó la manito, ¿tiene alguna duda? Es hasta 25 toneladas. O sea, cuando son menos se sigue haciendo la toma de muestra de la figura 1A, la que estoy marcando con el puntero. Porque es hasta 25 toneladas.
Y cuando son más de 25, tendría que usar el patrón de la figura 1. No se escucha, profe. Como que se queda pegada. Me quedé pegada. Sí. Y no se ve tampoco. ¿De verdad no se ve? No. Oh. No, sí, las veo, pero veo los primeros 3 puntitos. No sé si más abajo habrá las 3X. A ver. Ahí sí. Muerto grande. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Entonces, cuando son hasta 25 toneladas, o sea, menores a 25, tengo que hacer el patrón de la figura A. Y cuando son más de 25 toneladas, tengo que seguir el patrón de la figura B. Este. ¿Quedó claro y se me escuchó bien? Sí, profe. Sí, Ya. Tenemos otra opción, que el trigo sea a granel en silos, depósitos o bodegas de barco. ¿Qué son los silos? Son estos dispositivos que vemos aquí en la primera imagen de la derecha. Eso es un silo. Y aquí en la última imagen tenemos una bodega de barco. Las muestras primarias podrán ser extraídas desde las bodegas de almacenaje, silos u otros, o durante la descarga de las bodegas de barcos. Para el caso de muestras primarias extraídas desde bodegas de almacenaje, silos u otros, estas serán tomadas de cada lote a diferentes niveles y profundidad, de modo de asegurar la representatividad del producto mediante un calador hidráulico u otro que cumpla el mismo propósito con igual o mayor grado de precisión. ¿Y qué es un calador hidráulico? Aquí en la imagen del centro podemos ver este dispositivo amarillo que estoy aquí marcando con el puntero láser. Esto es un calador hidráulico y aquí tiene una estructura alargada que es donde se van tomando las muestras. Pero eso es. Y aquí podemos ver el trigo como viene en las bodegas de los barcos. Alternativamente, durante la descarga desde barcos, se tomarán muestras de cada lote mediante tomadoras de muestras para flujo de grano, aparato mecánico de extracción intermitente u otro que cumpla el mismo propósito. Esto que estamos viendo aquí en la imagen de arriba es un tomador de muestra para flujo de grano. Existen diferentes modelos, no es el único que existe. Estas muestras deberán ser extraídas desde la sección completa del flujo de descarga a intervalos regulares que dependan de la velocidad del flujo y que permitan tomar una muestra representativa del producto. Para ambos casos, las muestras primarias serán de una masa similar entre ellas, menor o igual a 1 kilo cada uno. La muestra global o consolidada no podrá ser mayor a 50 kilos. Para estos efectos de este número, se considerará como lote una cantidad de trigo en masa máxima igual o inferior a 4.000 toneladas, cuyas características sean presumiblemente homogéneas. Aquí en la imagen inferior podemos observar, voy a ponerlo con lupita para que lo vean mejor. Aquí podemos ver que con este aparatito azul
ellos van descargando el trigo desde el barco y lo van depositando en esto que tiene una estructura similar a un embudo para luego ser depositado en un vagón de un camión. Y luego así llega a los molinos. ¿Quedó clara esta parte? Sí. ¿Sí? Ya. Otra manera es que el trigo venga envasado o en otros medios o formatos. Por cada lote se deberá calcular el número de envases a muestrear de acuerdo a lo establecido en la tabla 1. Aquí tenemos los números de envases del lote, que corresponde a la N mayúscula, y el número de envases a muestrear. Si nosotros tenemos un número de envases que es mayor o igual a 1, pero que es inferior a 10, debemos muestrear todos los envases. Si yo tengo un número de envases que es mayor o igual a 10, pero que es menor a 100, debo muestrear 10 envases. Pero si mi cantidad de envases es mayor o igual a 100, debo calcular la raíz cuadrada de la cantidad de lotes y ese va a ser el número de envases a muestrear. Si el resultado es un número decimal, se deberá aproximar al entero inmediatamente superior. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, me sale 123,7, ¿cuánto sería la cantidad de envases que yo debería muestrear? 124. 124, exacto. Si me sale un decimal, inmediatamente aproximar al entero inmediatamente superior. ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna consulta? Profesora Constanza, ¿algo en el chat o nada? Ya, vamos a continuar entonces. Estos envases se seleccionarán al azar. ¿Sí? ¿La tabla? ¿A eso se refiere? Ya. Vamos a poner ejemplo de número de envases mejor. Si yo tengo 8 envases que corresponden todos al mismo lote, tenemos que tener claro eso. Tenemos que fijarnos en el lote de cada envase. Si yo tengo 8 que corresponden al mismo lote, ¿cuál sería la cantidad de envases que yo debo muestrear? ¿Alguien me puede responder? Todos. Todos, exacto. ¿Por qué? Porque mi número de envases es mayor o igual a 1, pero menor a 10. Y ahí yo debo muestrear todos los envases. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, 76 envases que corresponden todos al mismo lote, ¿cuántos son los envases que yo debo muestrear? 10. 10, exacto, porque estamos en este Porque es rango, mayor que 10 o igual, pero menor que 100. pero menor que 100, exactamente. Ahí entonces yo debo escoger 10 envases para muestrearlos. En cambio, si yo tengo 225, ¿cuánto es lo que tengo que muestrear? Ahí sacar la raíz. La La raíz. raíz del número cuadrado menor del número de lotes. Sí. Exacto, ahí sería la raíz cuadrada de 225. Ahí desconozco si saldrá algún número decimal o no, pero si sale un número decimal,
se aproxima. Da 15. Exacto. ¿Cuánto da? 15. 15. ¿Justo? Sí. Ah, ya. Entonces serían 15 envases a muestrear. ¿Ahí quedó más claro? ¿Sí? Ya. A ver, espérenme un momentito, chicas. Te dije que no, Valentín. ¿Ya? Ya, perdón por el lapsus, que mi hijo está aquí molestando. Ya, entonces, sigamos. Estos envases se seleccionarán al azar entre aquellos que sean asequibles, o sea, que yo pueda tomar la muestra. Posteriormente, se extraerá la muestra primaria desde 3 partes de cada envase, seleccionando arriba, abajo y al medio. Y en cualquier caso, las muestras primarias serán de una masa similar entre ellas, menor o igual a 1 kilo cada una. Y aquí en las imágenes nosotros podemos observar aparatos que son exclusivos para tomar muestras desde envases. Y esto es lo que no se alcanza a ver aquí. Bueno, aquí tiene una perforación que es donde va a tomar la muestra. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer sería arriba, al medio y abajo de cada envase. Y aquí no se alcanza a ver en la foto, pero aquí hay un recipiente que va recibiendo la muestra. Y acá abajo este otro modelo para tomar diferentes muestras, que también se utilizan para esto, para diferentes tipos de granos, en realidad. Puede ser arroz, maíz, entre otros. ¿Sí? Siempre que salga decimal, se aproxima. Porque yo no puedo muestrear o tomar la muestra de 15,3 sacos o envases. Entonces, por eso siempre se aproxima al número mayor. Proporcionales quiere decir que todas midan o pesen lo mismo. Sí, lo ideal es que así sea. Por ejemplo, este equipo que vemos acá arriba, al traer esa ranurita, eso es lo que trata de hacer, que todas las muestras sean de la misma proporción. Ya. De la obtención de la muestra y la contramuestra. ¿Alguien sabe lo que es la contramuestra? Es como la anti, no sé. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué es la contramuestra? No, ahí el nombre es un poquito engañador, pero la contramuestra es otra muestra que yo voy a tomar del mismo producto, pero que la voy a enviar a otro laboratorio, que son los laboratorios arbitrarios. Yo voy a realizar el análisis de mi muestra, pero como puede haber conflictos de intereses en estos casos, por ejemplo, si el molino tiene su propio laboratorio y él mismo hace sus análisis, tiene que enviar otra muestra o una contramuestra a otro laboratorio para que sea analizada. Y si los análisis concuerdan del laboratorio del molino y del laboratorio arbitrario, quiere decir que
esa muestra de trigo o muestra de harina pasó una prueba y puede ser comercializada. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, que se había quedado pegada. Hoy no me escucharon. Sí, no, pero igual, o sea, tiene que ser la contramuestra se envía a otro molino y si las dos son iguales, se puede vender. Se puede... No es a otro molino, es a o- otro laboratorio. laboratorio. Sí, es a otro laboratorio. Es porque el laboratorio arbitrario es independiente. En cambio, si se analiza en el mismo laboratorio del molino, interés. Porque pueden decir, pero es que lo analizaron aquí mismo en su laboratorio, entonces, ¿cómo yo sé que ustedes no falsificaron el resultado para poder vender el lote de harina correspondiente? Entonces, por eso se analiza en un laboratorio arbitrario. Eso quiere decir. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profesora. Ya, vamos a avanzar entonces. Del procedimiento del informe de resultado de análisis de las características del trigo. Dentro del análisis de las características, emitido por el laboratorio de ensayo, siguientes menciones con el objeto de que los interesados cuenten con la debida información de condiciones comerciales ofrecidas por los agroindustriales o intermediarios. Y como norma, tienen que estar como mínimo lo que está en esta tabla. La fecha de muestreo y análisis, la hora del muestreo, la hora del análisis, número único de muestra y o código de barras. Y los análisis a incorporar son impurezas, los diferentes tipos de granos, los granos dañados por calor, heladas, verdes o inmaduros, los granos brotados, los granos con punta negra, la humedad, el gluten húmedo o proteína, peso del hectolitro, índice de caída o falling lumber, peso de 1000 granos, gluten index y el valor de sedimentación. Además, se deben incluir los datos del laboratorio, que son nombre del responsable técnico del laboratorio, nombre del analista que realizó el análisis y firma y timbre del responsable técnico del laboratorio. Eso debe incluir como mínimo el informe. Pero ¿cómo nosotros hacemos todos estos análisis? Como dije al comenzar, se deberán utilizar instrumentos o equipos debidamente calibrados y certificados. Y esto debe realizarse mínimo una vez al año y en forma previa al inicio de la temporada. Eso es muy importante. ¿Sí? Estoy escuchando. Exacto. Bueno, esperemos. ¿Qué hora es? Son 10 para las... Ya, ¿les parece que regresemos 5 para las 5? Bueno, Para ver si se mejora el audio. Y aprovechen de ir al baño y hacer todo lo que tengan que hacer.
prepararse un tecito. Valentina pregunta si es larga. La clase la dividí en 2 para no hacerla tan densa. Así que espero no tener que alargarme tanto. Pero vienen solamente metodología, nada más que eso. ¿Ya? Así tú lo anotas bien cuáles son los que tienes dudas para que estén todos tus compañeros, porque a lo mejor alguien ya se fue a su recreo. Voy a dejar la tabla puesta para que la puedas ver y anotar cuáles son los términos donde tienes duda. Ya, ahí la puedes ver. Ya. Te pegaste, no te escuché, o me pegué yo, no sé, pero no, al final no te escuché. Exacto, porque cada etapa es un control de calidad. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a enviar formularios a través de Classroom. Ah, pero ustedes dijeron que no querían Kahoot. Sí, lo estoy mirando ahora. Sí, los de Google son los que se han mandado antes. Profesora Constanza, ¿te puedes quedar tú? Voy a ir al baño y vuelvo.
No tiene por qué enterarse, profe. Ah, pucha. Son buenas prácticas de fabricación. Ya estoy aquí por si acaso. ¿Ya? Las de los Kahoot. No, se juntan. O sea, todo lo que es agua, al final es una sola nota. ¿Me escuchan? Ah, ya, sí, que parece que se fue. La profesora Constanza parece que se fue. Ah, ya. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra consulta durante el receso? ¿Ya? Ah, ya. No, ningún problema. Podemos ir haciéndolo entre todas para que vayamos hablando. O sea, el principio era como para que se tuviera una idea de qué al final es lo que se hace en un molino, qué es al final la harina, cómo, cuáles son las especies de trigo que se ocupan. Eso era para que ustedes tuvieran una noción. No es para que se lo sepan de memoria ni nada por el estilo. Pero, ¿a dónde comenzaría el trabajo real? ¿En qué parte? En el molino Ya cuando el trigo llega en el molino, ¿qué es lo que se hace? se procesa, se limpia, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué estudio el que se hace ahí?
En el control de calidad yo creo que sería como el trabajo más preocupante. Exacto. O sea, nosotros tenemos que recepcionar e inspeccionar el trigo que nos está llegando. O sea, tenemos que tomar una muestra del producto recepcionado. ¿Cómo yo tomo la muestra? Va a depender de cómo venga mi trigo. Ahí cambió. Tenemos 3 opciones, que puede ser trigo a granel en vagones o camiones. La otra opción es que sea trigo a granel en silos, depósitos o bodegas de barcos. O la otra opción es que sea trigo envasado o en otros medios o formatos. Tengo esas 3 opciones y dependiendo de la opción, yo voy a hacer la toma de muestra. En la toma de muestra de trigo a granel en vagones o camiones, tengo que hacer este tipo de muestreo. ¿Lo recuerdan? Uno que es hasta 25 toneladas y el otro que corresponde a más de 25 toneladas. ¿Está claro hasta ahí? La otra opción que tengo es el trigo a granel en silos, depósitos de barcos, o bodegas. Y ahí se puede tomar la muestra con este aparatito, que es un tomador de muestra para flujo de grano. Y la otra opción es que sea trigo envasado. Y ese trigo envasado se debe tomar la muestra. Bueno, aquí la tabla dice a cuántos envases debo tomar la muestra y la toma de muestra se hace arriba, al medio y abajo de cada envase. Luego aquí hablamos de lo que es la obtención de la muestra y la contramuestra. La contramuestra, o sea que al final yo cada vez que hago una muestra debo hacerla doble, porque debo enviar uno a un laboratorio arbitrario, que básicamente va a hacer los mismos análisis que va a hacer la muestra que yo voy a analizar, pero se va a tener una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos. Y aquí habíamos visto la tablita de los parámetros mínimos que tenían que tener los análisis o la ficha de los análisis de trigo. Y ahí vamos a comenzar a hablar de los métodos de análisis. ¿Quedó claro ahí el resumen o me salté algo? Hectolitro. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Ya, eso eran los que estaban en la tabla, ¿cierto? Estos los vamos a ver, todos estos análisis los vamos a ver la próxima semana, para que no nos confundamos y para no tener tanto término nuevo incorporado. Así que lo vemos la próxima semana. Vamos entonces a comenzar con métodos de análisis. Y el primero es de las impurezas. Ya, profesor Constanza, yo de ahora no puedo ver el chat. Por favor, para que ver si hay alguien que vaya escribiendo. ¿Cómo se determina la impureza? Se hace con el siguiente procedimiento. Este procedimiento está establecido. Debería ocuparse en todos los molinos, pero yo creo que igual existen variantes o pueden usar algún equipo de equipo que es más automatizado que este. Primero se necesita masar o pesar un mínimo de 50 gramos de trigo obtenido por reducciones sucesivas de la muestra con el divisor para grano tipo Borner u otro equivalente. Este es el divisor
de grano tipo Borner. Y acá abajo yo voy obteniendo las muestras. Entonces yo voy haciéndolo sucesivamente. O sea, obtengo una muestra, después la vuelvo a pasar por acá y esta la guardo. Después lo que obtengo acá abajo lo vuelvo a guardar y así yo voy obteniendo mi muestra total, que tiene que ser de mínimo 50 gramos. Luego debo colocar sobre el recibidor los siguientes tamices de 17,5 centímetros de ancho por 36,5 centímetros de largo. Los tamices, si los recuerdan, son algo similar a un colador. Luego, arriba, de aberturas circulares de 4,5 milímetros y para abajo de aberturas ovaladas de 1,625 milímetros por 9,5 milímetros para el trigo harinero. Luego esto se tamiza durante al menos 30 segundos. Es como similar a lo que se hace con la harina. O sea, tenemos que dar como unos movimientos. Luego repasar manualmente cada fracción, luego separar y colocar en la fracción correspondiente. Luego masar o pesar y registrar con un decimal las siguientes fracciones. Tenemos que tener A, impurezas que quedan a mis de 4,5 milímetros y envolturas externas de los granos de trigo vestidos que se separarán manualmente. Eso es M1. Devolviendo a la muestra los gramos de trigo producto de esta separación. B, impurezas que quedaron sobre el tamiz de 1,625 milímetros por 9,5 milímetros. Esto corresponde a M2. Y luego las impurezas que pasaron por el tamiz de 1,625 milímetros por 9,5 milímetros. Y esto corresponde a M3. Por lo tanto, la expresión de los resultados como impureza, como porcentaje masa-masa, es igual a M1 más M2 más M3 dividido por la cantidad de muestra total por 100. Y eso me va a dar el porcentaje masa-masa de mis impurezas. Y aquí lo que ustedes tienen que aprenderse, porque el proceso, todo lo que está aquí, entre el punto 1.1 y el 1.5, puede variar. Pueden hacerlo con este tamiz de forma manual, o sea, estamos hablando, tienen que ser tamices muy grandes, porque estamos hablando de un molino que produce grandes cantidades de harina, o que ya estén más actualizados, más tecnológicos y tengan algún equipo que lo realice. Pero la forma de calcularla es necesario que se sepa. Porque esto les podría tocar calcularlo a mano o el software incorporado en el equipo lo calcule. Pero es mejor estar preparada y saberse la fórmula o la expresión de los resultados. Ya. La primera parte que es obtener 50 gramos de trigo, que esa cantidad tenemos que tenerla sí o sí. Luego tenemos que tener tamices, que también está establecido el ancho y el largo, y lo que va a variar es el porito, que podríamos decirle, el poro, o hay lo que se refiere aquí a las aberturas, son las diferentes, porque vamos a tener dos. Una que va a ser de 4,5 milímetros de diámetro, que es la A, aquí en el punto 1.2, y otra que va a ser de tamaño de poro de 1,625 por 9,5 milímetros. Y esas son las que yo voy a tamizar y algunas me van a quedar arriba y otras me van a quedar abajo. Y eso es lo que yo después veo aquí. Y aquí me va a dar la M1, M2
y M3. ¿Quedó más claro ahí? Ya. Entonces, avanzamos a granos defectuosos. Aquí es donde están los diferentes tipos de granos. Tenemos los granos agorgojados, partidos o quebrados y chupados. Esta fracción corresponde a los granos o partes de grano de trigo que pasaron por el tamiz de 1,625 por 9,5. Esta fracción se denominará M4. Y los granos agorgojados obtenidos por separación manual, M5. Eso se pesa y se registra la fracción. Luego se expresan los resultados, como podemos ver aquí. M4 más M5 por la muestra total por 100. Luego los otros granos defectuosos, que son los granos dañados por el calor, heladas, verdes o inmaduros, los granos brotados y los granos con punta negra. A partir de la muestra libre de impureza y de granos agorgojados, partidos o quebrados y chupados, empleando separación manual, separar y formar las fracciones correspondientes a cada grupo o tipo de defecto, M6, M7 y M8. Masar cada fracción por separado y registrar un decimal. ¿Cómo se...? ¿Ya? Exacto. Esa es la muestra total. La muestra total corresponde a los 50 gramos. Recuérdense que esta es la impureza que yo estoy viendo de acuerdo a la muestra total que yo tomé. Entonces, la expresión de los resultados es similar a la anterior. Granos dañados por calor, heladas, verdes o inmaduros, M6 partido por la muestra total por 100. Granos brotados, que corresponde a M7 dividido por muestra total por 100. Partido por muestra total por 100. Yo sé que es difícil tratar de entender esto sin haberlo hecho. Es muy complicado. Para mí también lo es porque yo tampoco nunca lo he hecho. Entonces, es un poquito difícil. Pero para la próxima clase estuve buscando unos videos que tratan de explicarlo para que podamos verlo y entender todo el proceso. Pero ahora vamos a ir un poquito más lento. Lo otro es la humedad. La humedad debe ser determinada sobre trigo limpio obtenido de acuerdo a la metodología antes descrita. Los laboratorios de ensayo deberán determinar la humedad por medio de alguno de los siguientes procedimientos. Existen varios. Aquí los vamos a ver. El primero, que es el método de termobalanza. Para eso necesitamos secar al aire a 130 grados Celsius durante 60 minutos en una termobalanza. ¿Y qué instrumentos vamos a ocupar para esto? Una estufa semiautomática, cápsulas de aluminio circulares, espátula, pinzas o tenazas, balanzas de precisión y un molino. ¿Sí? ¿Ya? Es algo así. Sí. Aquí está como más arcaico explicado el método, pero existen unos equipos que no es necesario tener todo esto y te lo hacen rapidísimo. Bueno, ahí vamos a ver unos ejemplos, pero básicamente es eso lo que tú dijiste.
No, sí. Eso es. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Masar 20 gramos de trigo limpio obtenido de acuerdo a lo mencionado. Se muele utilizando un molino. ¿Qué tipo de molinos? Aquí en la imagen podemos ver dos. El de las... ¿Sí? Sí, eso es todo para humedad. Mediante el método de termobalanza. ¿Cómo no entendí? ¿Transportar a dónde? Ah, no. Esto es cuando, recuerden que estamos viendo, llegó el trigo, hicimos el proceso, se determinó una muestra, sacamos, después ahora vamos a determinar la humedad de ese trigo, porque ya tenemos el trigo limpio, ya se pasó, se eliminaron todas las impurezas, tenemos el trigo limpio y ahora lo vamos a moler. Todavía no tenemos la harina empaquetada, no. Entonces, estamos hablando de los diferentes tipos de molino. Aquí tenemos un molino electrónico, totalmente automatizado, y este también corresponde a un molino electrónico. Creo que este es el que utilizan en el molino Victoria, si no me equivoco, para poder moler el trigo. Y este ya es más automatizado, más cerrado. No necesita de un operador. Luego de molerlo, se deben masar 10 gramos de la muestra molida en una cápsula de aluminio circular de 11,5 gramos. O sea, aquí dan harto detalle. Después dice colocar una cápsula. Las cápsulas, una vez que la estufa semiautomática alcance los 130 grados. Una vez colocada la muestra, verificar que la estufa esté en 130 grados y después de 60 minutos efectuar la lectura del visor electrónico, obteniendo el porcentaje de humedad cuando la aguja del visor se estabilice. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la termobalanza, porque para volver a retomar, la termobalanza es una balanza electrónica que tiene incorporado el módulo calefactor. Por eso yo le puedo poner la temperatura. ¿Cómo se expresan estos resultados? La humedad del producto expresada en porcentaje es igual a 100 por P2 menos P3. ¿Qué es P2? Masa de la cápsula de aluminio más la muestra antes del secado en gramos. Y P3 es la masa de la cápsula de aluminio más la muestra desecada, que quiere decir después del proceso de secado, en gramos. Eso se divide por P2, que acá ya lo mencionamos, menos P1, que es la masa de la cápsula de aluminio en gramos. Y ahí es donde yo voy a obtener el porcentaje de humedad total. ¿Quedó claro, chicas? Constanza Mora levantó la manito. Fue un error, trataba de sacarlo. Ah, ya.
que me aparece aquí cuando levantan la manito. Este otro método para determinar la humedad, que es el método método de conductividad eléctrica. Este es automatizado, que pueden encontrar equipos como este o similares, no es necesariamente que sea igual, pero se utiliza como, como un aumento de la constante vía eléctrica. O sea, mientras a mayor cantidad de humedad, hay mayor aumento de la constante vía eléctrica. Y eso es lo que determina este equipo. Y el procedimiento va a variar según el equipo empleado. Por eso no vamos a hablar de procedimiento en este método, porque ustedes pueden encontrar en el mercado 50 tipos de equipos y los 50 se van a medir de manera diferente. Así que, pero la base es que a medida que hay humedad, hay constante vía eléctrica. Y a mientras mayor humedad, es mayor constante vía eléctrica. Y este equipo, si ustedes se fijan acá abajo, la duración del test es de 35 segundos. Y el tiempo del operador que va a invertir en poner la muestra es de 5 segundos. O sea, son equipos rapidísimos en comparación a todo lo que se hace en el paso anterior. ¿Ya? Pero ahí en ese caso los laboratorios deben por normativa tener todos los manuales de los equipos. Ay, que son pesados. No deberían hacer eso. O lo otro que pueden hacer es sacarle una foto rapidito así, cuando ustedes le hacen la primera pasada por el laboratorio, ustedes le sacan así una foto que ojalá no las vean, y después cuando van al baño lo buscan, y después cuando vuelven les dicen, ah, sí, yo sé para qué se ocupa ese equipo. Esa es otra opción. Para que no queden ahí de que nunca han visto o nunca han leído. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente método, que es el método NIR. ¿Qué quiere decir NIR? Que son cercanas o longitudes de onda cercanas, near en inglés, al infrarrojo. Eso quiere decir, también es un equipo completamente automatizado, que también se demora 30 segundos en procesar la muestra, el tiempo del operador es de 10 segundos, y aparte de determinar la humedad, se pueden determinar otro tipo de parámetros, que los vamos a ver en la siguiente clase, para no mezclarlo. Pero también es un equipo sumamente sofisticado y que es fácil su uso y rapidísimo. Pero lo importante es que sepan que existen diferentes métodos para determinar la humedad y que sepan qué utiliza cada método. Eso es importante. Gluten húmedo. Este método especifica la determinación mecánica del contenido de gluten húmedo en harina de trigo y gluten index.
Este método es aplicable para las diferentes harinas de trigo, ya sean comerciales o harinas experimentales, pero no para las harinas integrales. ¿En qué se basa el principio de este método? Se prepara una masa de una muestra de harina agregando una solución de cloruro de sodio. El gluten húmedo es aislado lavando esta masa con una solución de cloruro de sodio. El agua residual adherida al gluten es removida por centrifugación y luego el gluten es masado, o sea, pesado. ¿Se entendió esa parte? Profesora Constanza. Ya. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Preparar una masa. ¿Cómo preparo esta masa? Tomo una muestra de la harina, porque recuerden que ya está triturada, le agrego una solución de cloruro de sodio. Luego que ya tengo esa masa, el gluten húmedo es aislado lavando esta masa, o sea, le agrego, yo ya tengo la masa, tengo esto como cuando hacemos el pan, yo tengo la masa lista. Ahora le vuelvo a agregar cloruro de sodio, pero esto es para lavar esa masa. Y luego el agua residual de ese lavado va a estar con el gluten. ¿Y cómo yo remuevo el gluten de esta agua? Es por centrifugación. ¿Ahí quedó un poquito más claro? Sí, profe. Llevémoslo como cuando uno hace pan. Ahí traten de imaginárselo en su cabeza para poder entenderlo un poquito más. ¿Qué reactivos son los que... ¿Sí? ¿Habrán visto a la mamá hacer pan? ¿A la abuelita? No sé. Porque nosotros vamos a hacer un lavado de la masa. Y yo al hacer ese lavado, yo voy a sacar al gluten. Voy a extraerlo y me va a quedar en el agua. Pero ¿cómo yo separo? Porque yo no lo voy a poder distinguir del agua, qué es lo que es agua o qué es lo que es gluten. Y para poder distinguirlo, lo voy a centrifugar. Ya, parece que ahí entendió la Yesenia. ¿Cuáles son los reactivos que voy a utilizar? Los reactivos deben ser de pureza y calidad analítica. Eso siempre cuando se están realizando cualquier tipo de procedimiento en control de calidad. El agua debe ser destilada y la solución de cloruro de sodio tiene que ser al 2% masa volumen, preparada diariamente y mantenerse una temperatura entre 20, o sea, entre los 20 y los 24 grados Celsius. ¿Qué aparatos son los que voy a ocupar? Lavador de gluten con tela de poliéster, centrífuga, molino, que va a ser para moler el trigo, y la balanza semianalítica. Y aquí aparece el procedimiento. No sé si alguien me quiere ayudar aquí para ir leyendo. ¿Alguna voluntaria? Ya yo, profe. Ya. Ya. ¿Leo? ¿Sí? ¿Eso?
Cantidad de muestra a analizar. Se masan 10 gramos de harina del producto obtenido de la molienda realizada de acuerdo a lo descrito en el número 7 del artículo 9 de este reglamento, con una precisión de 0,01 gramos y se transfiere sin pérdidas a la cámara de lavado. Asegurar que el tamiz inferior de la cámara de lavado esté humedecido. Después de cada determinación se debe limpiar el tamiz bajo un fuerte chorro de agua. ¿Sigo? Ya. Sí. Ya. Preparación de la masa. Agregar 4,8 ml de la solución de cloruro de sodio al 2%. Sostener la cámara ligeramente inclinada y dirigir la corriente de la solución del dispensador hacia la pared lateral de la cámara para que la solución no traspase directamente el tamiz. Luego remover la cámara de lavado suavemente para permitir que la solución ocurra a través de toda la muestra. En caso de gluten muy débil o poca cantidad de gluten, el volumen de solución a incorporar puede ser disminuido, reduciéndolo hasta 4,2 ml con muy altos contenidos de gluten. La solución puede ser aumentada a 5,2 ml. Lavado. Poner en funcionamiento el lavador del gluten. El tiempo de preparación de la masa en la cámara es de 20, no sé qué es eso, segundos. El proceso de lavado posterior es electrónicamente controlado por el equipo. La temperatura de la solución del lavado debe ser de 22 grados más y menor a 2 grados Celsius. El tiempo de más y menos. El tiempo de lavado es de 300 segundos. El consumo de la solución de cloruro de sodio al 2% es de 265 ml más y menos 15 ml. Al final del proceso de lavado, el gluten es removido de la cámara cuidadosamente sin estirarlo o desgarrarlo. Se debe asegurar que no haya gluten remanente sobre el gancho del mezclado o en la cámara de lavado. Centrifugado. El agua adherida es retirada por centrifugación. El gluten se coloca suavemente dentro del cassette, del equipo ya instalado en la centrífuga. El gluten no se debe dividir, sino poner una muestra de gluten en cada cassette. La medición. Una vez finalizado el centrifugado, retire el cassette de la máquina, proceda a amasar la porción que traspasó la malla y registre este dato. No retire de la balanza. Usando una pinza, retire todo el gluten, incluyendo aquel que pudiera haber quedado en la malla, tamiz, y más el conjunto total del gluten, y registre este dato. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. Quedó... ¿Sí? Había una duda, parece. ¿Sí? Primero voy a hacer una pregunta. ¿Saben lo que es el gluten? No. No. El gluten es parte de las proteínas del trigo. ¿Y de qué depende la cantidad de gluten? Va a depender de cada semilla de trigo, o sea, la calidad del trigo que yo estoy ocupando. Por eso los sembradores de trigo, ellos tienen sus líneas, sus germinaciones ya establecidas. Yo me imagino que ellos tendrán establecido la cantidad de gluten que necesitan para cada tipo de harina. Y ellos van sembrando ese tipo de semilla. Como todo aquí se puede seleccionar genéticamente, así que ellos pueden seleccionar aquellos trigo que son más o menos ricos en gluten. ¿Quedó respondida la duda ahí? Ya, quedó. ¿Y el proceso? ¿El procedimiento? ¿Este procedimiento? Aquí ellos ocupan masa, o sea, equipos para todos. Si ustedes dicen aquí, hablaba del equipo que estaba amasando. Sí, ellos tienen equipos para amasar, para hacer todo esto. No es que lo hagan a mano. ¿Alguna consulta?
¿Cómo se expresan los resultados? La cantidad de gluten húmedo retenido en la malla, expresado como porcentaje de la cantidad total de gluten, es definido como el gluten index y es calculado de la siguiente fórmula. El gluten total menos el gluten que atraviesa el tamiz dividido el gluten total. Eso es el gluten index. Luego, el contenido de gluten húmedo expresado como porcentaje de la masa original de la muestra es calculado de la siguiente manera. Total de gluten por 100 dividido por 10 gramos, que fue la cantidad que yo masé, para que recuerden. El resultado de la determinación del contenido de gluten húmedo se debe expresar sobre una base fija de humedad del 14%. Contenido de gluten húmedo, 14%, es igual al gluten húmedo sin corregir, 100 menos 14, por 100 menos 14 dividido 100 menos la humedad de la muestra. Aquí ya es un poquito más enredado porque ya empezamos a mezclar los conceptos. O sea, aquí ya entra la humedad de la muestra que se determinó con anterioridad. ¿Alguna consulta? Porque lo que estoy haciendo, ¿sí? Ah, sí. Lo que yo estoy haciendo aquí es corrigiéndolo al 14%. ¿Se recuerdan la humedad que tenía que tener mi muestra como máximo? ¿Alguien lo recuerda? ¿No eran 15,5%? Exacto, eran 15,5%. Entonces yo voy a corregir mi contenido de gluten húmedo como máximo al 14. Y el gluten húmedo sin corregir es el valor que me va a dar acá arriba. Y luego yo lo corrijo a un porcentaje de humedad como máximo de 14. No sé si quedó más clara ahí. No, yo tampoco. El contenido de gluten húmedo al final, o todo esto. ¿Lo puede explicar todo, por favor? No escuché lo que último que dijeron. Que si lo puede explicar todo, por favor. Yo creo que la mejor manera de explicarlo esto va a ser con un ejercicio. ¿Sí? No te, no te escuché. ¿Qué lo va a explicar tú? Ya, bueno. Sí, no, sí está complicado.
Pero hazlo con las anotaciones, po. Sí. Porque la humedad no debería superar ese 14%. Mi hijo la entendería perfecto. Yo creo que va a haber que explicarlo con un ejercicio, pero tendríamos que explicarlo la próxima semana para poder tener los valores y poder hacerlo bien armadito. ¿Les parece eso? Sí, mejor. Está bien enredado. Para poder hacerlo y que lo entiendan más claro. Porque el contenido de humedad del gluten no debería superar los 14, generalmente se encuentra entre los 9 y los 12. Entonces, por eso, como para corregirlo y queden todos iguales, lo hacen al 14 y siempre es 14%. Pero para la próxima clase puedo planificar un ejercicio para hacerlo más entendible. La determinación. Sí, pues sí, esta es la última, sí, por eso es que como esta era más difícil, dejé más tiempo. No, para la próxima clase voy a preparar un ejercicio para la determinación del gluten. Voy a ver si encuentro algo real para poder hacerlo con números reales, no con números inventados que a lo mejor ni siquiera se ocupen nunca. Ah, yo no la encontré, pero voy a seguir en la búsqueda.
Si la encuentro en la próxima clase, también se las doy a conocer. Ya, chicas, ¿alguna consulta o alguna otra consulta? Porque ya esta va a quedar anotada aquí en mi lista para hacer el ejercicio. Y luego, ¿ah? Sería lo ideal, así después, en la próxima clase hablamos qué fue lo que encontramos y ver si alguien encontró más información que otra. La Valentina dice que tiene que dormir. Sí, chicas, sí, Yesenia, eso sería la clase de hoy. Traté de hacerla más cortita, más acotada, no con tanto, porque como son hartos términos nuevos, para no marearnos. Así que eso sería por hoy. No te preocupes, Yesenia, si para eso estamos, para responder las dudas. Otra consulta, chicas, me gustaría saber cómo le fue con el tema del Kahoot. Parece que ya les pregunté. Me dijeron que bien, ¿o no? Sí, Aranza. Esto es que ya vamos entrando en cada área en específico, entonces se va haciendo un poquito más complicado, porque no es general, es más específico. Sí, la clase la voy a subir. Las diapositivas las voy a subir voy a volver a subir, tratar de subirla a Classroom, porque como son pesadas, donde hay harta imagen, cuesta subirla. Pero sí, las vamos a subir a Classroom. ¿Están de acuerdo con lo que dijo su compañera, la Valentina, si no me equivoco, que era fácil lo del Kahoot? Anaí dice que sí. Háblenme, por favor. No puedo estar mirando el computador aquí, pareciera que le hablo a él. Profe, por ejemplo, en mi caso, yo encontré que eran fáciles porque eran preguntas que se hacen mediante la clase, entonces las mismas preguntas o cosas importantes se preguntaban. Lo único malo que tenía que eran como 30 segundos y uno se ponía nervioso. El Lo tiempo otro es que, por problema. ejemplo, y bueno, que no es tan relevante, pero por ejemplo, como eran 6 preguntas, en mi caso ya las respondí todas y después se me salió y me quedó una, entonces como uno se sale porque se me fue la conexión, te la pone mala, entonces el único problema es eso, que se te sale si no tenés buena conexión en ese instante. Sí, a mí se me pegó en una, entonces apreté una que nada que ver. Me salió mal, entonces me tuve que salir y volver a entrar. Ya. Es el único problema, que por ejemplo, si uno tiene conexión buena en ese instante, todas las que respondiste anteriores te pone como al tiro la nota de las preguntas y después te pone las otras como mala, como porque pusiste otra y en realidad no la pusiste. Ese fue mi único problema que tuve, pero están buenos porque están fáciles. Ah, ya. Era para saber el catastro de cómo le había ido en el Kahoot. Ya, chicas, aquí Anaí dice que se ponía nerviosa con el tiempo. Bueno, se supone que el Kahoot es más interactivo, tiene colores, tiene música. Entonces, como para salir del formulario, del típico formulario de Google,
para hacerlo un poquito más dinámico. Profe, por ejemplo, ¿qué pasaría de nuevo si a mí, en mi caso, de nuevo se me sale y después me pone la alternativa incorrecta porque por la conexión? Cuando no se responde, a nosotros nos aparece que la pregunta no fue respondida. No es que no aparezca porque nosotros nos dicen en cuáles se equivocaron, cuál fue la que ustedes pusieron, nos dice todas las selecciones. Y en el caso cuando no colocan nada o se pierde la conexión, esa pregunta queda como no respondida. Aquí Valentina Rojas dice que es muy poco tiempo para las lentas como ella. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla, Camila? sí, a mí al menos me gustó porque parecía como un juego, pero igual en el primero, en el de entrada, como estaba así como recién conociéndolo, me demoraba mucho en leer. Entonces, te estaba contando tiempo. Y ahí suma, por ejemplo, 800 puntos en vez de 1000. Y ya en el otro así leía la pregunta y leía la primera palabra de la y ta. Y ahí me fue mejor. Al tiro ahí el dedo mágico, un flash. Porque no muy lento, no funcionó bien. El tema está bueno, pero podría ser, por ejemplo, 1 minuto por lo último, porque 30 segundos se te iban súper rápido, porque en leer la pregunta uno ya se demora como 20 segundos, no sé, uno apretaba, listo, ¡pa! Bueno, ahí el tema del puntaje que te entrega Kahoot es solamente algo de él. O sea, nosotros no nos fijamos en el puntaje. Solamente vemos las respuestas correctas e incorrectas. Pero para otro tipo de cosas sí toman puntaje, porque ahí va ganando el que responde más rápido. En este caso no es así. Solamente si está buena o está mala. Nada más que eso. Para otro tipo de actividades se ve la rapidez. Acá no. Y al final pregunta aquí Valentina, ¿cómo lo haremos ahora? Pero es como 30 segundos. Podría ser un poco más. ¿Te refieres al tiempo que se da por pregunta? Que podría ser un poquitito más, ¿cierto? Sí, profe, el tiempo que se le da por preguntas. Ya. Ahí habría que evaluarlo, porque, por ejemplo, para las verdadero y falso encontraron que estaba bien los 30 segundos. Esas estaban bien, pero la otra que eran como la pregunta muy larga y la respuesta también debía ser larga en leer, uno se demoraba más tiempo. Ya. Sí, pero la verdadero y falso estaba bien porque da un tiempecito antes para leer la pregunta y después aparece la alternativa. Sí, pues que, profe, en ese caso uno tiene solamente 2 alternativas que colocar, verdadero o falso, pero en el caso de que te pregunten algo, uno en sí tiene que responder las 4 preguntas que después dicen porque eran similares, pero cambiaban en cosas pequeñas, entonces uno igual se demoraba más en eso. Ya. Ya, entonces vamos a esperar para revisarlos y que estén todas las respuestas. Creo que en delante la profesora Constanza les dijo que todavía no podíamos enviar las notas de suelo porque faltaban algunas alumnas que las contesten, porque si nosotros se las enviamos, se las vamos a enviar corregida y con la pauta de corrección. Entonces, no es la idea para aquellas personas que faltan. Son poquitas, pero ahí lo estamos solucionando. Así que una vez lista todo eso, van a recibir sus notas. Y las de agua también, una vez que también terminen todos los Kahoot, porque hay plazo hasta mañana, si no me equivoco, para terminar el Kahoot de salida, de muestreo de aguas. Ya, chicas, entonces que estén bien, terminamos bien en la hora. Vayan a descansar un poquito, si es que tienen que seguir haciendo cosas, a tomar un oncecita y después sigan haciendo sus cositas para que no se estresen. Ya, chicas, que estén muy bien.
Espero no tener problemas con mi computador para la próxima clase y ahí les voy a subir antes la clase, antes que la tengamos por Zoom, para que ustedes tengan las diapositivas. Ya, profe, gracias. Ya que estén muy Estemos- bien, Chao, profesoras. Que estén muy bien. cuídense. Chao, profe.